¿Qué tal? ¿Me escuchan? Fabuloso, fabuloso. A ver, pues imagino que este es para mí. Efectivamente, primero que nada, muchas gracias a todos por venir. Gracias a Katy Silva de Creative Mornings, a Ingrid Hernández de Relaciones Inesperadas y a Enigma, que organiza todo esto de Tijuana Design Week por invitarme. Y bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí. Y pues bueno, a ver si le agarró la onda a esto de... En casa de mis papás hay un documento que dice que soy arquitecto, pero la realidad es de que soy una mujer muy afortunada, que circula la vida así como dice la descripción, como una ingenua disonante, que simplemente intenta y lo vuelve a intentar, y bueno, total, y lo sigo haciendo. Me van a disculpar, pero no recuerdo cuándo fue la última vez que di una charla, así es que traje unas notas, porque soy malísima para recordar nombres y cosas y no quiero que se me vaya, pero bueno, en fin. Este ha sido un ejercicio muy importante para mí porque de repente me puso en una situación de, híjole, ¿cómo voy a hablar de mí? ¿Qué voy a decir? Entonces, yo transito esta existencia entre personajes y por ahora lo traje dividido en una figura y dos personajes para intentar pues, explicar un poquito de lo que sucede, ¿no? La canalla del norte, esa la inventamos entre mi cómplice, que es la arquitecta Mónica Leiva, que está por aquí, y yo. Hace un buen de años, las dos veníamos de hacer, ella venía a hacer arquitectura, yo venía de diseñar libros, de administrar una maderería. Entonces decimos, bueno, se nos presenta esta oportunidad, vamos colaborando juntas. Y aquí el tema es de que, ¿cómo iniciamos? Iniciamos con un proyecto que a mí me gusta muchísimo, que es un jardín de bonsáis, y lo menciono porque fue un proyecto que a las dos nos obligó a salirnos del esquema en el que estamos acostumbradas a trabajar. ¿Es esto? A salirnos del esquema, ¿por qué? Porque de repente esto es como crear una escultura a escala 1:1 y uno lo va armando conforme encuentra materiales, conforme se consigue la piedra natural, etcétera. Pero aquí, más que describirles el proyecto, les voy a contar una historia, que es cómo las dos de repente nos encontramos en esta aventura y empezamos a trabajarlo, lo empezamos a trabajar con la gente, pero como todas las obras en el proceso, digo, eso parecía que había explotado el boiler, o sea, era una cosa desastrosa. Y conforme fue pasando el tiempo y justo al último día fue cuando todo tomó forma. Y yo recuerdo perfectamente así la imagen de un extremo a otro del herrero que de lejos me decía así como que nos quedó bien, nos quedó bien. Y después, pero lo más gracioso fue un trabajador que se le acercó a Moni y que le dijo, Arqui, qué bonito nos quedó. Mire, yo nunca pensé que estuviéramos haciendo esto. Y le dice Mónica, bueno, entonces, ¿qué creíste que estábamos haciendo? Y el trabajador responde, pues un charco, ¿no? Entonces es cuando te quedas, híjole, pues realmente ahí es cuando te das cuenta que cada quien estaba trabajando para su objetivo independiente y al final de cuentas es cuando se ve el resultado, ¿no? Que es todo esto, un jardín con estanque, etcétera, etcétera. Después, de aquí, menciono este proyecto porque después del jardín de bonsái siguieron otra serie de proyectos también muy abstractos, donde las medidas son la base, pero la locura viene después. Y después llega el proyecto de una casa que yo quiero muchísimo, que es para un papá soltero muy exitoso,
que conozco desde que somos niños. Entonces, ahora sí que es para traerles algo totalmente distinto a lo anterior que vieron. Una casa en un terreno alargado, con una vista hermosísima que se desarrolla alrededor de un patio interior. Y aquí es donde empiezo a entender un poquito cómo uno tiene que hacer muchas cosas a la medida. Por ejemplo, aquí el ladrillo se mandó a hacer especial, muchas cosas son especiales para esta casa. Y aquí, como les comento, como es muy alargado, se desarrolla todo alrededor de un patio interior que tiene un estanque. Pero seguimos trabajando. Bueno, hago la corrección, no trabajando. Yo desde ese tiempo digo que yo ya no trabajo, que yo administro la prosperidad. Y esto viene de la mano de que a mí las palabras me siguen mucho. Y lo que decimos determina mucho lo que hacemos. Ahorita más adelante les platicaré de cómo yo las tengo que modificar, las tengo que alterar, pues para sobrevivir a esta existencia, ¿verdad? Porque realmente cada vez entiendo menos, pero en fin. Y después de esto viene otro proyecto que es muy especial, porque es donde me doy cuenta que realmente en la canalla nos dedicamos a construir sueños ajenos. Y esto ahorita lo subrayo porque voy a ir de los sueños ajenos a los sueños propios, ¿no? Entonces, digo, híjole, nos dedicamos a hacer sueños ajenos que en ocasiones no entiendo, en el proceso empiezo a entender, pero vamos a hacer algo. Me voy a parar. Mejor. Que en el camino empiezo a entender y bueno, después seguimos con este proyecto que es la cabaña suiza. Al principio, cuando me dijeron de este proyecto, yo decía, híjole, o sea, ¿cómo que voy a hacer una cabaña suiza aquí en Tijuana? Como que no entendía razón, pero después cuando entiendes que es el pretexto para que una familia se reúna, para que una familia invente una historia y se ría alrededor de ello, es cuando le encuentras esa validez, ¿no? Que tú dices, ok, ya le encuentro el sentido. Si algo disfruto mucho de lo que me ha tocado hacer como la canalla, es todo ese rollo de cómo se rompen los moldes. O sea, lo que creías que te servía para un proyecto, pues ya no te sirve para el otro, ni te sirve para el siguiente. Entonces te ves en la necesidad de estar en constante investigación, de estar averiguando, viendo cómo se hace, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, este proyecto que les voy a presentar es de muchísima investigación, desde el sistema constructivo, desde lo que son también, aquí por ejemplo me paso a lo que son los interiores. ¿Por qué? Porque aquí les cuento otra parte. Todo lo que ven ahí, la cazuela, el mantel, el oso, lotería, ahora sí que todo lo que aparece tiene una historia, tiene una orden de compra, tiene un diseño, tiene una concepción, está detrás un viaje de que estoy acá en tal lugar y encontré esto que nos sirve para este proyecto, pues tráetelo, mándalo, súbelo. Es eso, o sea, es que se vuelve una constante y uno lo está buscando, lo está acomodando. Y entonces para mí todo esto es como les digo, o sea, es inventar la ocurrencia alrededor de reunirse con toda la familia. Y todo prácticamente es diseño especial para este espacio, ¿no? Y obviamente, digo, y aquí también la historia a mí lo que me interesaba es que fuera como que llegabas en casa de tu tía o de tu tía abuela y fue desde las cortinitas bordadas, o sea, ¿cómo cuentas la historia? Es más, cuando se entrega este proyecto, hasta era la música de Suiza, el refrigerador estaba lleno de comida de allá, galletas, etcétera. ¿Por qué? Porque es eso. Esta es una fantasía para transportarte. Y y yo creo que si algo, y por ejemplo, detalles como el baño, ¿no? Que el excusado tenía que semejar a una letrina, pero pues obviamente no ibas a dejar ahí una letrina, sino que la abrías
bueno, la abres todavía y ahí hay un excusado. Entonces es eso, ¿no? Como el pretexto de la fantasía para reunir a una familia. Y y aquí hago un paréntesis porque quiero comentar que detrás de cada cosa que les muestro hay muchísimo trabajo, pero sobre todo hay un excelente equipo de trabajo. Y cuando yo digo excelente, no estoy diciendo que somos perfectos, ni que todo nos sale bien, ni que sabemos siempre qué estamos haciendo, sino que estamos dispuestos a entrarle con las virtudes, con los defectos que tenemos como individuos y como colectivo. Porque estos son proyectos de meses, llegan a ser proyectos de años. Entonces, verlos realizados, pues toma tiempo, necesitas paciencia. Y si algo creo que yo he valorado mucho es la complicidad, porque es la única forma que tengo de verlo, con la arquitecta Moni, que está acá con nosotros, nos acompaña, y ¿por qué? Porque no siempre salimos de acuerdo y las cosas no siempre van bien, pero vamos juntas a la fiesta. O sea, decimos, ok, es así, pues órale, vamos. De estar a las 2, 3 de la mañana que termine el eléctrico, de estar de novia tóxica con el plomero, de estar así, porque así es esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les conté aquí de la cabaña. Ahora empiezo a brincar a los personajes. ¿Y por qué les digo personajes? Hasta ahorita es como he encontrado cómo describirlo, porque es mi forma de transitar este planeta. Hay muchas cosas que me cuestan muchísimo trabajo. Entonces, invento personajes que no es de que yo me siente, que necesito inventar y tal eso, sino que de repente digo, no, mejor aquí soy Marcelinda del Norte, y ya sale un nombre. Y conforme pasa el tiempo, me voy dando cuenta para qué me servía ese nombre, que puede ser para muchas cosas. Y después, ahora que venía, dije, ahí en lugar de Marcela debía haber dicho Marcelinda del Norte. Pero bueno, todo empieza por algo. Y aquí aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a contar. Hubo un tiempo en el que, muy desilusionada de todo el rollo, voy a ponerle la artisteada, muy desilusionada de todo lo creativo, etcétera, me hago a un lado y me dedico a administrar la maderería de mi familia. Ahí me encierro, hasta que llega una amiga que es queridísima amiga. Aquí voy a empezar a hablar de amigos muy, muy queridos. Bueno, debí de haber empezado a hablar desde antes, pero los resumo al final. Pero con Tayana me dice, oye Marcela, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que tú diseñabas, yo me acuerdo que tú hacías esto, lo otro, aquello. ¿Por qué no hacemos un libro? Y ahí es cuando empieza la aventura de diseñar libros. Empieza todo con este libro, con el de Tijuana Sessions. Y aquí, en todos les voy a contar mejor una historia, porque nadie quiere saber el número de páginas ni la tinta. Bueno, por lo menos eso creo yo, sí. Si alguien lo quiere saber, me pregunta, pero recuerdo mucho cómo estábamos un 23 de diciembre, las dos trabajando como enajenadas. Yo tenía que salir para Tijuana, ella tenía que salir para La Habana. O sea, estábamos trabajando a todo lo que daba y nos faltaba la página legal. Y yo le digo, híjole, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y te mandaron los datos, ¿no? Y le dije, bueno, ¿cómo hiciste la página legal del último libro para hacerla igual? Y me dice, pues, ¿qué te pasa? Si este es el primer libro que hago. Le digo, híjole, yo también, ¿no? Entonces, esas veces que estás como que, bueno, pues ya estamos en esto, la tenemos que librar de alguna manera, ¿no? Y aquí, esta fue una exhibición que se presentó en Madrid, en el espacio de Alcalá 33, pero no les voy a, digo, si me quieren preguntar después algo de los libros, les platico de las
por qué se hizo así. Después sigue este libro que es el de Strange New World, que se hizo para el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, que fue la primera exhibición que se hizo recopilando, haciendo una recopilación de los artistas del Tijuana, San Diego, que a mí lo que me llamó mucho la atención de esta exhibición es que era la versión de Estados Unidos viéndonos a nosotros. ¿Y qué era la cosa? Yo me acuerdo que fue muy criticado de que, no, ¿por qué nos ven así? ¿Por qué nos ven así? Y yo les decía, finalmente es la primera institución que está ahí dispuesta a invertir en que todos se vean, en que todos nos veamos, en exhibirlos, por lo menos en aquel tiempo de una institución de peso. Y bueno, esto tiene muchísimas historias, pero aquí nomás les cuento que la portada es una serie de retrovisores, como viendo hacia atrás, que esa me tuve que ir con los calafieros y me ayudó el veneno, que así es como le llamaban al líder calafiero en aquel tiempo. Y además, por ejemplo, rollos como el de cómo, ay, llegó mi dedito, el de cómo presentar la frontera. A mí lo que me interesaba era, bueno, esas piezas de metal que siempre nos han dividido, pues ahora que sean como plataformas de despegue, ¿no? Y de ahí se lanzan los nombres de todos los artistas. Después siguió este libro que es para la colección Isabel y Agustín Coppel, que a mí me conmueve enormemente porque este libro es el primer libro que la colección hizo, porque hizo una primera exhibición, y este es el resultado. Y aquí les voy a contar una anécdota que me encanta. La primera exhibición fue en Culiacán. Entonces ya se imaginarán que la portada, el espectacular en Culiacán era el elefante y así enorme, y decía las implicaciones de la imagen, curaduría Tayana Pimentel. Entonces, un artista que iba rumbo para allá en un taxi, le dice, pues lléveme a tal sala de exhibición, a tal lugar. Y me dice, ahí donde está la veterinaria. Y dice, ¿cuál veterinaria? Dice, sí, ¿qué no vio? Está el elefante curado por Tayana Pimentel, ¿no? Entonces es cuando te quedas, híjole, pues, cada quien entiende lo que quiere, ¿verdad? Y qué padre, porque es tener vida más allá de la vida que tú imaginas. Y eso va ligado mucho de otra parte, que yo soy de las que creo, ahorita en lo que les voy a presentar más adelante, que los proyectos o lo que uno hace, de repente tienes que abandonarlo para que tenga una vida propia, para ver qué sucede. A mí lo que me interesa es siempre ver qué sucede, pero a veces no tanto de qué pasa, si es aceptado o no es aceptado, sino qué pasa por mi cabeza, ¿no? O sea, ¿a dónde me va a llevar? O en dónde me va a dejar, o si me voy a atorar, etcétera, etcétera. Este libro de Ray Smith, que se hizo junto con la Sala de Arte Público Siqueiros, que es un reto muy padre porque toda su obra está pintada en espejos. Entonces, realmente fue un libro muy, muy intenso en cuanto a imágenes, y más porque todo va cambiando. O sea, no era una pieza en específico, porque eran piezas en interacción con el resto de las piezas y con el espacio. Y a todo esto, yo admiro enormemente a todos los artistas que he tenido la oportunidad de colaborar con ellos. Y ahora hago un alto especial aquí en el libro de mi querido amigo Marcos Ramírez R. Pues mi hermano del alma, más bien, que este libro tiene una historia de que antes de cualquier cosa, un tiempo que yo le estaba pasando muy, muy difícil, él me dice, oye, flaca, yo voy a hacer un libro y cuando lo haga quiero que tú lo diseñes. Ahí todavía ni empezaba a diseñar libros, nada en absoluta, porque quiero que lo vea mi papá. Pasaron 10 años para que llegara este libro. Obviamente a base de estar insistiendo, buscando quién lo va a hacer, y el libro intenta reflejar todo ese rollo de cómo es la personalidad de Marcos y su trabajo, de
el papel no es lisito, tiene su aspereza, que se sienta muy construido, el rollo de ir combinando las frases de Marcos. Tú pudiste haber sido un gran artista, porque él antes se dedicaba a la construcción y eso era lo que le decían sus amigos de la construcción, ¿no? Tú pudiste haber sido un gran artista, y después él dijo, bueno, o sea, igual y todavía puedo, ¿no? O sea, igual y todavía puedo hacerlo. Entonces, eso es este libro. Este es el libro del colectivo Tercero un Quinto, que me encanta porque es restauración de una pintura mural, que es realmente una pinta propagandística del PRI, justo el año de la Bastida, justo el año en el que el PRI pierde. Pero ellos lo hicieron, el proyecto, todavía cuando no se llevaban a cabo las elecciones. Entonces, aquí lo que se me hace a mi padre, bueno, también me pongo aquí y digo, ay, me encanta todo, ¿verdad? Pues sí, yo lo hice, entonces, pues claro que me va a encantar, pero al final de cuentas, aquí yo admiro mucho a toda esta gente. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un análisis con un restaurador y un proceso de cómo restaurar la pintura mural, etcétera, etcétera. Y al final del libro aparece algo que no viene aquí, es que después, cuando ellos regresaron a ese lugar, después de que restauraron la fachada de esa casa, la señora la pintó toda de azul. Entonces desapareció la pieza. Y al final aparece, pero como un cuadrito pequeñito, ya como una coincidencia. Existe lo que tiene nombre. Esto fue de fotografía contemporánea. Se hizo con Sergio de la Torre y Javier Ramírez Limón. Y eso a mí lo que se me hace padre es que es un libro que hace la San Francisco Camera Work. O sea, que son instituciones fuera de México que le ponen el ojo a México. Y aquí nada más lo que se pretendía de un libro así armado en 2 tamaños es el respeto que debes de tener al hojearlo. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, se te va a desbaratar. O sea, algo le va a pasar. Entonces, y aquí ahorita termino con y sigo con otra cosa. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cool? Entonces, este es el segundo libro de Marcos Ramírez R. Y se hizo junto con el Colegio de la Frontera Norte y Más Moca. Y aquí lo que me conmueve mucho de este libro es de que se repita, ¿no? O sea, otra vez de nuevo Marcos se anima a que hagamos esto, que siempre es una aventura increíble. Pero aparte, los del COLEF, yo no sabía que lo ingresaron a un concurso y ganó un premio, que nunca me acuerdo del nombre. Se llama Antonio García Cubas del 2022. Y pues realmente yo estoy súper emocionada porque de repente un día me escriben, ganó un premio, y yo pues ¿de qué, no? Y pues fabuloso todo eso, ¿no? Y ahora, y parte de esto es que a mí siempre me asombra que haya gente que confíe en lo que uno hace, que esté dispuesta a invertir, que esté dispuesta a entrarle. Y pues bueno, eso es lo que yo creo que me mantiene de ingenua disonante siguiendo. Y ahora, nada más. Y bueno, ya les hablé de los personajes. Aquí fue cuando yo empecé a inventar que era Marcelinda del Norte. Pero era nada más porque después de un tiempo muy difícil, quería yo algo que se escuchara así como campanita, como un poquito más positivo. Y era un poco recordando el personaje de Rosa la Rumorosa, de Chespirito, de los vaqueros, que me encantaba porque decían Rosa la Rumorosa. Y salía Florinda Mesa y con una plumita y todo. Entonces, muy guapa, pero al final de cuentas, pues salía un personaje que no casaba con Rosa la Rumorosa. Entonces, por eso es Marcelinda del Norte. Y
Y es curioso porque inclusive ha habido gente que en ocasiones que se confunde y expide cheques como Marcelinda del Norte o me dice Marcelinda y cree que mi apellido del Norte y eso siempre es muy divertido, ¿verdad? Pero hasta ahorita les he platicado de la parte de construir sueños ajenos. Y ahora me paso a otra parte que es, ¿qué sucede con los sueños propios? ¿No? Y esto ya es, ahora sí que lo último, ¿por qué? Porque yo siempre he vivido con una fijación muy grande con respecto a las estrellas, con respecto a la luz, con respecto a los colores, pero sobre todo eso, o sea, siempre me la paso. Voy a hablar de la parte que yo le llamo, o sea, que el agua en el arrecife, ¿no? O sea, que el agua en una parte donde nunca nadie se entera, donde nunca nadie la ve, pero pues ahorita la comparto y es eso, siempre sigo las estrellas. Y aquí les cuento algo. Yo fui hace un par de años a una charla donde el artista que presentó toda su obra, que presentó obra que me estaba gustando, todo muy bien, ay, qué padre, pero al final presenta una pieza que me pareció tan hermosa, se las voy a describir porque a partir de eso sigue todo lo demás que les voy a contar. Es una pieza donde él tomó cierta ubicación o sea, cierta posición de las estrellas, que es en base a un atlas el más antiguo que existe de un observatorio en el cono sur, por allá, muy en el sur. Entonces, hizo unas perforaciones sobre un cartón y después esas perforaciones las pasó por esos mecanismos como de cajita de música que van así como que tin, tin. A mí me pareció tan hermoso, pero increíble que yo dije, híjole, las estrellas cantan. O sea, yo no, fíjate, se los digo y me conmuevo mucho de acordarme cómo fue eso. Y a partir de eso, todo cambió para mí. ¿Por qué? Porque empecé a escribir mis tormentos, sin darme cuenta de que al escribirlo me estaba yo liberando de ellos. Siempre he tenido también una fijación con lo que se dice, con las palabras, con cómo nos dirigimos. En mi departamento y en todos lados me dejo letreros, me dejo pistas, me dejo cosas, pero a partir de esto yo empiezo a jugar de otra manera con ello. Y ahí es donde... Y yo creo que parte por lo que me identifico. Ya viniendo para acá me puse a pensar, dije, bueno, igual y parte de lo que me encantó de esa música tan disonante, tan bella, es que igual y pensé que era yo. O sea, así como toda a destiempo, toda por ningún lado, sin ningún sentido, y dije, qué hermosa, qué hermosa forma de comunicarse. Entonces, a partir de ello, me faltaba esta. Esto es como yo desentiendo el mundo, como yo lo desbarato, como yo lo deshago, despensar. Vamos viendo todo de nuevo otra vez para después volverlo a ver de nuevo otra vez. Entonces, igual necesito otro nombre. Originalmente este nombre, el de Tundra, yo lo usé al principio, hace muchos años, como un personaje a los 36 años que yo decido aprender a bailar. Pero me costaba tanto trabajo, pero no solo aprender a bailar, sino presentarme en público, que eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, entonces retomo ese nombre para empezar a hacer cosas que yo no me he atrevido a hacer antes, que es plasmar lo que estoy pensando, plasmar lo que a mí
para transitar, para circular en esta coincidencia en la que todos estamos viviendo. Entonces, para mí es un pretexto, digo, aquí empiezo a escribir Cataclismo del lenguaje, truco barato para mentes avanzadas, pomada que no alivia pero sí embarra, cola de gato. O sea, para mí esto es un pretexto de abrir espacio entre las letras, entre los signos, para poder hacer las cosas. Entonces, es un poquito como transitar el planeta con menos maletas, con menos peso, aligerar las cosas. Entonces, traje algunas cosas que es, por ejemplo, esto, como yo empiezo, que digo, el medio miedo. Como yo siento que todos empezamos así, pero igual y nomás soy yo, no. Empezar con el miedo, pero el miedo de quedarme a medias, ahí en medio, mediocre, o sea, creer que hago y que no hago, creer que empiezo y no termino, o sea, siempre el miedo como un motor. O después esto de no tocar al talento, esto empieza jugando con un amigo que es una persona muy sensible que decía, ay no, que no me vean feo, híjole, es que esto va a pasar. Entonces yo decía, pues no, pues entonces que no te toque, no tocar al talento. Y finalmente, o esta, también me la traje porque es la que yo traigo, porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar que yo sería un artista. Pero una vez leyendo un texto ahorita voy a mencionar a esta autora, leo malabarista y dije, ya sé, yo nada más le agrego una palabra y realmente esto es camuflaje para mí, porque yo digo, yo soy una malabarista, pero ¿por qué? Porque si le borro la B, soy una mala artista y está bien, o sea, no tengo problema con ello, así sí puedo seguir, o sea, así sí lo puedo hacer. Entonces, serán trampas, serán muletas, será lo que sea, pero es finalmente sobrevivir a esta existencia con lo que hay, ¿verdad? Entonces, y esto te digo, es un poquito de inventar otra serie de cosas. Esa pieza la hice en el primer aniversario de haber escuchado a las estrellas. A partir de que yo empiezo a escribir, divido mi entender por el mundo en 5 tormentos. Y después de terminar el último tormento digo, es que ahora ya puedo contar yo lo que desentiendo antes de escuchar a las estrellas y después de escucharlas. Que por cierto, no les dije, esta pieza es una pieza que se llama Un tímpano infinito y es del artista Luis González Palma. Entonces, o por ejemplo, que es una pieza también de estar pensando, ando probando, y ese de estar dando vueltas, ok, sigo probando, lo pongo en un vaso porque me lo estoy tomando y porque después lo pongo a que ruede, a que dé vueltas, a que se rompa, porque a mí me ayuda a verlo, o sea, me ayuda a verlo y después de ahí igual y algo se me ocurre. O si persisten las molestias, cambie de estrategia. Inténtelo de otra manera, o sea, es nomás un gesto. Esto, si se fijan, no pretende ser ni el gran diseño, ni la gran línea, es más, todo es así negro con plateado, también tiene su historia el plateado, ¿por qué? Pero es mucho eso, o sea, que tiene que ser algo súper elemental, súper básico y como les digo, nada más un gesto donde intentes hacerlo de otra manera. Y después aquí ya esta coincidencia que todos estamos viviendo, no la entiendo si no es con la luz y con los colores. Todo lo describo alrededor de la luz,
alrededor también de los colores. Inclusive hay ocasiones en las que si yo te quiero mandar un deseo, te digo, híjole, te lo deseo en azul, porque es como me lo estoy imaginando. O sea, hay cosas que ni siquiera te puedo decir con palabras, te las digo así. Y hay otras formas de escritura que a mí me generan menos basura, que es lo que les voy a enseñar ahorita. Empecé a darme cuenta que el rollo de la luz que me apasiona también es por el rollo de la sombra. ¿Pero por qué la sombra? Porque la sombra es la única huella transitoria de que realmente estamos aquí. Y todo es por la luz, que finalmente es nuestra estrella. Digo, ya, o sea, todo siempre lo digo como una afirmación y luego empiezo a encontrar las coincidencias, ¿no? Entonces, a partir de eso, empecé a hacer una serie de dibujos, pero son unos dibujos que son, según yo estoy dibujando el tiempo, y viene de la mano de un texto. A mí me encanta esta escritora que es Chantal Mayar. Voy a hacer una mala descripción de lo que leí, porque digo, ella es excelsa y yo aquí muy mundana, pero ella describe algo como, describí ese momento en el que un lobo está atacando a un becerro, no a un becerro, a un borrego, y es esa lucha, pero el momento en el que el borrego sabe que va a morir, en ese momento abre los ojos, voltea al cielo y deja el cuerpo caer. Esa es la parte que a mí me interesa, cuando ya dices, o sea, cuando ya entras en esa conciencia de que el tiempo se te va a acabar, porque a todos se nos está acabando, pero cuando entras en esa conciencia de que ya fue todo, ¿no? Entonces, estas son aquí nada más les voy a pasar una serie de dibujos que lo que intentan es eso, nada más. Simplemente son ejercicios para que suceda, para que las cosas pasen. Jamás sé qué es lo que estoy dibujando porque todo es en oscuridad, o sea, y dejo de hacerlos cuando termina la transmisión, cuando ya digo, se abandona y ya, o sea, no, ni siquiera los considero como terminados, sino, inclusive, digo, creo que yo pudiera decir que es todo, pero pues no tiene, bueno, más bien a todo le pongo que es, y es esto, nada más. Después de un tiempo empecé a pensar, dije, es que esto ya no es dibujar el tiempo, son mapas para olvidar, para yo olvidarme de todo y después volver tal vez a pensar otra cosa. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, se han ido diluyendo, se han ido haciendo un poco menos, pero todos se hacen igual. Yo jamás sé lo que estoy dibujando, hasta el final. O sea, ese es parte del chiste. Y ahorita, ¿ando bien de tiempo? ¿Mande? ¿Ya? Ah, ok. Perfecto. Entonces, ¿ya termino? Ok. Ok. Les voy a cerrar nada más con este último, que es, yo nunca hablo de proyectos en proceso, pero en esta ocasión voy a hablar de uno porque es la Galería Carlos Gutiérrez Nájera. Es una galería que a mí me gusta muchísimo, que está en Querétaro. Me invitó a desarrollar un proyecto junto con Odebashian, que es una empresa familiar de muchos años, de muchas generaciones, que hacen tapetes a mano y son los más antiguos de América Latina. Entonces ellos invitan a diferentes personas, han invitado como a 4, y ahora me invitan a mí a diseñar un tapete, y al principio me dicen, Marcela, haz algo acerca, tal vez pudieras hacer algo acerca de la frontera, porque vivo aquí, pero yo ya me siento, para mí ya es un tema que no me interesa a mí, el de la frontera. Entonces, no que no sea válido, y respeto muchísimo quien hace todo alrededor de la frontera, pero probablemente yo lo hago de manera inconsciente, pero no la quiero usar de manera consciente. Y aquí es donde empiezo
no, estos todavía son los dibujos, y empiezo a hacer este proyecto que se llama Apenas Sostenido, es pendiendo de un hilo. ¿Por qué? Porque yo lo que le estoy apostando es a la fractura, a esa parte del tapete, que es solo un gesto, solo un instante. Entonces yo lo que estoy proponiendo es uno de mis dibujos, romperlo totalmente y que nada más esté pendiendo de un hilo. Y más bien que el destejido sea un lenguaje, que esa falta sea la que hable y ya un nudo mal hechito que le quite lo bonito. Es un poquito burlarme un poco de lo mismo que yo estoy haciendo. Después dije, los hacemos planetas, los vamos cortando, se van pegando, porque me interesa que se doblen, no me interesa que sea hermoso, ni que sea decorativo, me interesa que sea contagioso, que sea un tapete aquí, otro volteado allá, otro allá, etcétera, etcétera. Y el tesoro está al final. El tesoro está al final, ¿por qué? Porque el tesoro puede venir, el tesoro siempre es algo valioso, pero yo lo entiendo solo con amigos, o sea, tesoro perdido, tesoro encontrado. Y realmente la oportunidad que he tenido de hacer todo esto, pero sobre todo de todo lo que me manda el universo para que juegue con él, para mí ese no es en esencia el gran tesoro, sino el tesoro radica en qué estoy dispuesta a responder. Yo escuché el canto de las estrellas. Esto último que acaban de ver es mi respuesta, es mi canto de regreso. Gracias por escucharme.